Si les parece, no sé, ¿qué les parece? Damos comienzo. Y yo, como voy a ser uno de los oradores, me puse último para poder seguir admitiendo en caso de que haya más gente. Sí. Está bien, comenzamos. Terminemos con capaz. Les voy a pedir a todos que cierren los micrófonos y que va a quedar solo el que le toque hablar. Digamos, hay 5 oradores que van a, de alguna manera, hacer comentarios y los voy a ir presentando de uno en uno, así puedo hablar un poquito de ellos antes de que hable cada uno de ellos. Y después van a ser breves, estamos entre 5 y 8 minutos cada uno, y después le damos el espacio a Roberto Doberti y a Liliana Giordano para que comenten algunos aspectos del libro que estamos presentando. El libro obviamente lleva como título Sistemática de las Conformaciones, y así que voy a presentar a la primera oradora, que es Cristina Lafiandra, directora y dueña de Ediciones Info. Tenés la palabra, Cristina. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, para quienes no me conocen, soy Cristina Lafiandra, como dijo Ariel, directora de Ediciones Infinito. ¿Me oyen bien? ¿Se oyen? Editorial que viene publicando libros de arquitectura, diseño y artes visuales desde el año 1954, hace 66 años. Infinito es lo que hoy tan de moda se llama una editorial boutique. Disculpen la frivolidad, pero es así. Y no solo lo es ahora, lo fue siempre, salvo que antes no se usaba el término. Desde su fundación, Roy, de Mosquera, Rey Pastor, es una editorial hecha a pulmón, pero con ilusión, con romanticismo, ganas. Y cuando empecé a trabajar acá, me costó mucho entenderlo, porque yo venía del área de la publicidad, que es otro mundo, pero ahora estoy absolutamente contagiada, yo diría poseída de este espíritu que tiene Ediciones Infinito desde su fundación. Hacemos muy pocos libros por año, porque los hacemos de forma muy cuidada y dedicada. Les cuento todo esto porque tiene que ver con la manera de decidir qué libros publicar en la editorial. Y lo mejor que tiene esta área que ahora ejerzo es ese momento en el que el autor se comunica con la editorial y con toda la ilusión del mundo le dice que escribió un libro y quiere que se lo publique Ediciones Infinito. Conocí a Roberto y a Liliana en la presentación del libro Espacialidades en Rosario, allá por el 2008. Luego nos habíamos visto esporádicamente en presentaciones de otros libros en la FADU. Pero este año, a principios del mes de marzo, Roberto me llamó para decirme que quería reunirse. Y les quiero confesar que no tengo mucho conocimiento de morfología, y del contenido del libro hablarán los expertos, a quienes comparto esta presentación. Solo les quería contar del amor y de la pasión con que este libro llegó a mis manos, y que percibí en esa reunión que tuve con Roberto y con Liliana. No se me ocurre otra palabra para definir cómo está hecho este libro. Amor y pasión. A pesar de que trate de formas y de conformaciones que parece algo tan frío, y que no lo es, dice. Fue por esta razón que a pesar del COVID y de la cuarentena, y que todos estábamos trabajando en nuestras casas y en diferentes puntos, y a veces hasta en diferentes países, como en mi caso, y las comunicaciones a veces se hacían muy difíciles. Y yo, por ejemplo, que trabajo con la diseñadora muy cercanamente, Karina Dipache, a quien agradezco mucho también, cómo trabajamos juntas en esto. Y los estados de ánimo no eran los mejores, y a veces Roberto se ponía un poco ansioso, y yo me ponía totalmente culpable porque no cumplíamos con los tiempos. Todo se hizo muy complicado, mucho más de lo normal, pero estábamos contagiados de este espíritu de Roberto y de Liliana. Y este es el feliz resultado. Y espero que lo disfruten, que lo compren, que lo recomienden, que no lo fotocopien, que le digan a los alumnos que no fotocopien los libros. Me preguntaban dónde se podían comprar. Se puede comprar en todas las cadenas conocidas, Cúspide,
Jenny, el Ateneo, CR67, Concentra, en la facultad, o sea, ahora creo que está cerrado, ¿no? Si no lo pueden comprar en la web, se comunican con Ediciones Infinito en info@edicionesinfinito.com. Gracias, Roberto y Liliana, por la confianza que pusieron en mí y en Ediciones Infinito. Y espero no defraudarlos. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras y por tu afecto transmitido. Digo, vamos a estar algunos entrecortados, o por lo menos yo, porque estoy bastante emocionado, así que bueno, trataremos de controlar esas cuestiones. La segunda oradora que invito es Cecilia Maceo, doctora diseñadora gráfica, profesora titular de 2 materias de morfología y de diseño en la carrera de diseño gráfico de FADU UBA y autora de diversas publicaciones. Así que, bueno, Cecilia, me muteo y te dejo la palabra. Bueno, hola a todos. Antes de compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre el texto que hoy se presenta, quiero agradecer a Roberto Doberti y a Liliana Giordano por haberme invitado a participar de tan grato evento. Creo innecesario explicar el valor que toda nueva publicación tiene para quienes entendemos que el conocimiento tiene sentido si se comparte, si posibilita el crecimiento de otros, si nutre nuevos saberes. Es igualmente innecesario explicar, algo dijo recién Cristina, que el valor de concretar este acto de generosidad intelectual se acrecienta si se produce en momentos como el actual, en el que todo parece dirigirse a esperar, a suspender, a transcurrir sin producir. Para comenzar, debo confesar que le tenía ganas a este texto desde que me enteré de su publicación. La tapa, cuya naturaleza es la de oficiar de portal convocante a la lectura, ya anticipaba varios componentes tentadores para mí. El primero, sus autores, cuya trayectoria habla por sí sola y anticipa un texto profundo en indagaciones y rico en saberes. El segundo, su título, cuyo enunciado anticipa el disfrute para quienes, como yo, hemos sido seducidos por los sistemas y su lógica fértil. El tercero, las imágenes, que convocan ese universo de conformaciones por el que siempre he deseado navegar. Una vez traspasado el portal y apenas iniciada la ansiada lectura, me sorprendió saber que, según los dichos de uno de sus autores, Roberto, el trabajo que tenía en mis manos se había iniciado en el año de mi nacimiento. Esta coincidencia le dio otra dimensión al texto y me hizo pensar en la persistencia de los grandes amores, esos que no nos abandonan, esos que a veces dejamos a un lado para encarar otros vínculos, pero a los que siempre se vuelve porque de algún modo nos constituyen. Así de persistente, debe ser el sentimiento que despierta un tema con el que se trabaja durante una vida entera. Esa amorosa persistencia atraviesa todo el texto y emerge en el meticuloso despliegue de la lógica que busca compartir, en la poesía de las metáforas y en la voluntad de acompañar al lector por un camino que los autores conocen hasta sus más profundos recovecos, pero saben complejo para los neófitos, y desde esa conciencia del otro, nutren de ejemplos que clarifican lo oscuro, que muestran lo que ellos ya saben y desean enseñarnos. Avanzo en la lectura y una segunda referencia me lleva tiempo atrás. En mi primer año como estudiante de diseño gráfico, una docente que sin duda vio en mí un interés por la forma que yo aún no vislumbraba con claridad, me regaló aquella separata de la revista Suma sobre sistema de figuras. Se me hizo evidente entonces que más allá del compromiso que implicaba este grato evento, debía leer este texto.
Me predispuse entonces a transitar este camino con la avidez de aquella estudiante, más que con los saberes construidos en mi labor como docente de morfología, buscando aprender más que contrastar o corroborar. Y es desde ese lugar que comparto con ustedes algunos de aquellos pasajes que me permitieron vislumbrar dos objetivos que, atravesando todo el texto, trascienden la minuciosa presentación de la sistemática de las conformaciones. Los propios autores, en palabras que me permitiré citar y entretejer con cierta libertad, van sembrando indicios que explicitan esta suerte de supraobjetivos que impulsan la construcción de esta cartografía de las conformaciones, que permite navegar el inconmensurable universo de sus manifestaciones y orientar la mirada que habilita ver y distinguir lo antes desapercibido o confuso. Pero como bien saben los autores, nada es más requerido de comprensión, discernimiento y ordenamiento que este universo, que solo así se va haciendo mundo, constituyendo un mundo progresivamente más entendible y operable. Esta sistemática organizada es la que hace accesible dicho universo, a la vez que introduce ampliaciones y modificaciones que hacen que éste ya no sea el mismo, y nosotros tampoco, ya que su ordenamiento sistemático amplía la gama de nuestra percepción del mundo y con ello nuestras capacidades de invención. Pero no conformes con hacer mundo, los autores se proponen trascender el mero análisis y ordenamiento para aportar posibilidades, motivaciones y medios para la producción morfológica. Producción que en lo personal siempre he anhelado, pero no encarado, porque mi andar me ha llevado por otros caminos, y que este texto ha vuelto a convocar a partir de la claridad con la que los autores nos presentan las lógicas de generación, con el objetivo de orientar y convocar a una indagación fecunda que no interprete lo preexistente, sino que sume algo al mundo, algo que no estaba pidiendo lectura, sino que emergerá de una operación más próxima a la escritura que a la lectura, si es que nos atrevemos a escribir. Tal vez con el objetivo de alentarnos, pero también advertirnos que el camino no será sencillo, los autores nos explican este recorrido para la creación de las conformaciones. Recorrido que, en sus palabras, implica un proceso generalmente complejo, que va dando determinación progresiva a esta realización. Este proceso puede ser concentrado e intenso, o puede ser madurado durante un largo periodo, con momentos de avance y pausa. En esto se parece, como bien ellos mismos dicen, a la escritura de una novela. Existen las escritas de un tirón, en un lapso relativamente breve, y están las que van decantando, con ideas que se dejan en reposo porque requieren otros ingredientes con los que todavía no se cuenta y cuya elaboración puede tener dificultades o tropiezos, hasta que finalmente se condensan en un texto o una conformación. Esta explicación, propuesta por los autores, en una suerte de juego cortasiano, parece dar cuenta a su vez del recorrido transitado para la construcción y posterior presentación de la sistemática de las conformaciones en este texto. Un comentario aparte merecen las conformaciones simbólicas específicas que los autores nos presentan y nos recuerdan las múltiples manifestaciones de lo bello, belleza que oculta y devela el riguroso proceso de creación que las precede. Belleza que convoca la pregunta por el origen y de algún modo nos invita a recomenzar la lectura del texto para, reiniciando el camino, intentar acceder a su génesis. Pero bien saben los autores que esta comprensión se nos escapará. Tal como refieren al hablarnos de Leur Alfa Aleph y al expresar que uno de sus valores sustantivos es que, dibujada, fotografiada y aún observada y sostenida en las manos, sigue resistiendo a una comprensión que aniquile su misterio, que la confirme como algo unívoco e incontrolable. Anticipándonos entonces
que el anhelo por el conocimiento absoluto nos será, afortunadamente, otra vez negado. Si bien todas las conformaciones presentadas en el texto tienen la potencialidad de ubicarse en las fronteras de lo nombrable, es el Eur Alfa Aleph el que mejor expresa ese universo de creaciones humanas, que, en palabras de mi maestra, la doctora Marta Yatten, surgen como respuesta a la proximidad de los límites del abismo, más allá del cual solo está la nada. Una conformación que es última palabra, una palabra bella, cuidada, ordenada y como una joya engarzada. Es casi solo la esencia, es una última bella palabra forjada a partir de un mundo existente. Por eso en ella la metafísica se hace presente. Es tal vez ese habitar los límites lo que hace estas conformaciones tan convocantes como inquietantes. Hasta allí, hasta esos confines de la palabra, nos han llevado los autores, desde la minuciosidad extrema, nombrable y nombrada de la sistemática de las conformaciones, hasta esos espacios en lo que lo innombrable hecho forma el viaje. Con él, la invitación está hecha. Gracias. Gracias, Cecilia. Impresionante tus palabras. Muchas gracias. Nos vas a dejar a todos opacados porque ha sido maravilloso. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Alejandro Abaca, arquitecto, profesor titular de Morfología de la FADUBA y de Teoría de la Forma 2 en la Maestría de Lógica y Técnica de la Forma, que de alguna manera está dando marco a este evento de presentación del libro. Alejandro. Claro, no estaba compartiendo micrófono, estaba muy embalado. Bueno, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos y vuelvo a reiterar lo que me dije solo a mí mismo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente la invitación a participar de esta presentación, de esta maravillosa realización, como había dicho anteriormente, de este ladrillo en la biblioteca, del cual he sido testigo como alumno, como aprendiz, y donde he leído y participado en cómodas clases que me remiten a esas experiencias que quería compartir un poco con ustedes. En principio, una primera imagen que me viene es la voz de Doberti, ¿no? En la oscuridad de un taller, de un aula, escuchar cómo Doberti planteaba y organizaba sus pensamientos en cada clase, en la maestría, en los distintos cursos que lo he escuchado, en distintas circunstancias, para mí siempre fue una experiencia superadora, ¿no? Porque creo que no solo hay una construcción de un conocimiento, sino también hay una impresionante manera de relatar ese conocimiento, a tal punto que siento como que era mucho mejor escuchar a veces a Doberti después de haber leído algunos de sus textos. Y por otro lado, luego inmediatamente haberlo conocido a Doberti, la conocí a ella, a Liliana Giordano, una mujer maravillosa, una mujer con una facilidad en la comunicación, con un carisma, una hechizadora de estudiantes, de la cual fui testigo durante 15 años
trabajando en su cátedra, en distintos roles, de escucharla y de haber aprendido de su boca cada una de muchísimas de estas páginas que tiene esta sistemática de las conformaciones. Y después de haber cursado, tanto con Liliana como Doberti, en la maestría, las profundizaciones de esta sistemática de las conformaciones. Entonces, quería en principio compartir algunas imágenes muy breves. Este es el 5º piso de la FADU, de unas fotografías que le sacamos a Doberti con el Eura Alfa Aleph, y que no voy a olvidar nunca la alegría de Doberti y esa pasión que uno imagina en esos relatos cuando gritaban Eureka, que habían descubierto algo, o la caída de la manzana para descubrir la ley de gravedad de Newton. Bueno, acá lo tenemos a Doberti con su Eur Alfa Aleph, ¿no? En un atardecer en la FADU, como esos atardeceres maravillosos que nos tocaba transitar por el turno noche. Y bueno, estas fotografías son de la revista Corazonada, y acá está ella, Liliana Giordano. Yo creo que Roberto y Liliana construyen una mirada desde nosotros, desde nuestro espacio y desde nuestro tiempo. Por eso son una diada que propicia, desde la producción e interpretación de formas, la puesta en cuestión de los saberes universales. Porque ellos dudan y se interrogan permanentemente, y esto los obliga a pensar reformulaciones y críticas en el sentido amplio. Y estoy ni más ni menos que rediciendo y reapropiándome de sus palabras. Roberto y Liliana no buscan ni la crítica que inmoviliza, ni la aceptación que los coloniza. Propician una morfología que otorga identidad. Forma, función y tecnología constituyen una triada de la que no adhieren. Entienden a la morfología como el lugar de la síntesis de los usos y las técnicas. Porque ellos están situados en tiempo y espacio, y de ellos aprendí que la forma no era simplemente una expresión bella o polisémica de alguna imagen, sino que la forma era producto de la cultura, que la forma era producto de un proceso proyectual donde claramente está interviniendo un sujeto, o un sujeto, sujeta, sujete proyectista, que permite tener un punto de inicio, y ellos han estudiado maravillosamente bien, y por eso creo que estas sistemáticas de las conformaciones nos llevan a esos orígenes del pensamiento, de cómo se puede producir a través de los universos de la geometría, de la abstracción, y haciendo uso de los usos y las técnicas de esas expresiones. De ellos aprendí que hay una morfología primera, que constituye el lenguaje básico de toda producción específica, y esa es la morfología general. Y hay algo en esta sistemática de las conformaciones que aparece en ese campo de la morfología general, la que al no anclarse ni en la función ni en la técnica se muestra desnuda. Se somete a la mirada sin miramientos. Esta es una frase que la debo haber escuchado infinitas veces y que me ha generado maravillosos pensamientos y reflexiones luego con estudiantes. Así puede ser leída su intimidad, su esencia, y así propone su lectura y transformación. De algunas de estas cosas trata esta maravillosa sistemática de las conformaciones. Roberto y Liliana nos cuentan que no hay formas sin dibujos y no hay dibujos que no concreten formas. Dibujamos para leer y generar diversas sistemáticas gráficas que nos acompañarán en nuestro hacer y reflexión. Dibujo en croquis para los primeros momentos y dibujos precisos para la máxima calificación de la forma. Y esta forma volátil, que la conocí en la maestría, que está a la izquierda, dibujada a mano, de ella tengo recuerdos maravillosos porque vi cómo se generó y tengo en mi mente grabado el relato de Doberti de cómo él llega a la producción de esta forma
y luego Liliana la dibuja y la repiensa y la recrea infinitamente. Por eso el criterio esencial consiste en entender que la realidad de la forma se actualiza en las operaciones de lectura y manifestación. La sistemática de las conformaciones será una sistemática de las distintas formas de la pasión. Una sistemática de las distintas formas del amor. Y estas fotos tienen ya 10 años. Acá estábamos en la Biblioteca Nacional, cuando Doberti presentó casi de una manera mágica este maravilloso objeto, esta maravillosa forma, el Eur Alfa Aleph, donde Liliana lo descubre casi como en un relato mítico. Por eso comparto esta foto, además de que se nos ven más jóvenes. Gracias, gracias y gracias, queridos Liliana y Robert. Les agradezco infinitamente y les deseo muchísimo éxito en sus próximos emprendimientos y deseo que todos disfruten de este libro, porque este libro esconde infinitas relatos, anécdotas y momentos vividos de clases en cada una de sus páginas. Bueno, gracias. Gracias, Ale, por compartir este momento tan lindo, con tanta emoción. Te agradezco mucho, amigo, sabes que aprecio mucho tus palabras. Bueno, vamos a convocar a Laura Reines, profesora y licenciada, profesora titular de Medios Expresivos 1 y 2 y maestranda de Lógica y Técnica de la Forma. Actualmente está cursando en la maestría, así que, bueno, profesora, tiene la palabra. Bueno, muchas tardes, muy agradecida, estoy como un poco nerviosa, es la primera vez que tengo semejante convite, y bueno, de parte de Roberto y de Liliana, que es realmente un honor, agradecerles esta invitación y la convocatoria, que realmente me pone muy feliz, me hace muy feliz. Sobre esta hoja de ruta, como la llaman los autores, tuve el privilegio de recorrerla en la cursada de la maestría de la mano de sus autores, escucharla a partir de sus propias voces, los conceptos que están presentes en este texto ordenado, que es este tratado sobre la sistemática de las conformaciones. Esta sistemática está sustentada por una teoría que no solo con palabras ha demostrado su sustento, sino que ha dado respuestas a nivel ostentivo, muchas veces motivada por la pasión y el enamoramiento de la forma, encontrando así también respuestas causales, llegando definitivamente a respuestas conceptuales para definir este nuevo estatuto. Recuerdo que en una de las clases escuché de la voz de Roberto una frase que está en la página 161, en la parte 2, que trata de la generación de la forma, y que dice: la forma, entidad compleja que contiene todas las conformaciones. Yo cuando escuché esa frase dije, esto es así, como que no lo podía negar de ninguna manera. Creo que es una frase distintiva, creo que es una frase sustancial por excelencia, y creo que de alguna manera resume en gran medida la lógica conceptual que plantean Liliana y Roberto en este texto tan maravilloso. Habla de la apariencia y de la esencia y del nexo que las vincula, la conformación. También de la interpretación, de la lectura, de la configuración. Por otra parte, también habla de la elaboración, de la escritura y de la construcción. Lo inagotable e infinito que es el universo de la forma
pero que a la vez ese universo puede ser atravesado por la rigurosidad de una sistemática con la posibilidad de no limitarlo, sino de expandirlo. Yo no quiero extenderme mucho más acerca de mis apreciaciones generales sobre la lectura, porque tampoco quiero spoilearlo, el libro. Creo que merece ser navegado y recorrido por los futuros lectores. Pero sí quiero compartir en mi rol de maestranda un trabajo, un breve texto que elaboramos en conjunto con mis compañeros de ruta, Luciana González Franco, Bettina Robles, Leonel Brandetti, José Cuomo y Alejandro Niño, en un trabajo bastante extenso que realizamos en la maestría, y dice, los invito a que pensemos un poco en un cubo, en cualquier cubo, en el cubo que se les imagine pensar en este momento. El cubo, prisma circunscrito por excelencia, la Tierra en el universo elemental tan significativa para los griegos. Tal vez hexágono camuflado en el espacio-continente de la tridimensionalidad. Un cubo que es un cubo, que es un cubo, tal vez todos los cubos, porque el universo de los cubos se compone de un número indefinido y tal vez infinito de cubos, donde subyacen desde el cubo de Platón hasta el de Durero, desde el de Descartes hasta el de Monge, desde el unívoco aparente hasta los polisémicos que vendrán. El holos, la teoría como sustrato de una praxis conteniendo el qué, el por qué y el para qué. La cosa en sí misma en un estado no manifiesto, potencial y omnipresente. La práctica como oportunidad, instante de lucidez, momento mágico en que su universo se condensa para hacerse perceptible e incluso a veces afortunadamente tangible. Trabajar con una forma a partir de algunas de sus múltiples manifestaciones. Trabajar con las manos que piensan. Pero antes está la forma, la entidad compleja que contiene todas las conformaciones. Sentimos su multitud, entonces la multiplicidad. Esa que en un largo derrotero entre desiertos, oasis y amores, atravesó las geometrías tan antiguas que ya son mitología, para llegar a este día del porvenir en el que develan al mundo su extraordinaria morfología. Hallar el nexo entre la apariencia y la esencia de las formas, agudizar la mirada para dar lugar a la interpretación de aquello que la apariencia nos esconde. Develar conformaciones, tarea inagotable, porque así también lo es la forma. Conformaciones en una sistemática cuyo rigor más absoluto radica, paradójicamente, en la apertura. Una sistemática sin privilegio para reyes ni dioses, pero sublime y notable para las manifestaciones mundanas. Las imperfectas, las elegantes, las enigmáticas, las extravagantes, las disparatadas y las racionales. Las preciosas, las mágicas, las absurdas, las inútiles y las secretas. Para quienes nos consideramos educadores, este libro también es entendido como una propuesta pedagógica, creo que fundamental, para desencorsetar algunos conceptos previos, no para negarlos, sino para problematizarlos y ampliarlos. Creo que ese es el objetivo pedagógico de los autores. Trata de la integración a partir de la diversidad y de la multidisciplinaridad, la interacción del saber y el quehacer fecundándose recíprocamente. Una vinculación que involucra la interconexión de los fenómenos y se abre camino en la ruta del conocimiento, diverso y holístico. Va más allá de los preceptos canónicos sin ignorar. Es aquello a lo que llamamos cubo, dentro de una u otra rama del saber o de la ciencia, pero asumiendo que su naturaleza plural va más allá. Y ese lugar es el que nosotros mismos designemos. Cartografías múltiples. Exploración y descubrimiento, tareas infinitas,
un territorio que es vasto y abierto, ilimitado, pero a la vez continuo y que se extiende a través del aprendizaje. Un nexo entre querer y saber. Amar la forma por sobre todo. Liliana y Roberto, muchas gracias por el interés y la obsesión, por seguir explorando en el infinito universo de la forma, por no creer que las certezas son verdaderas y eternas, sino más bien transitorias. Muchas veces lo inestable es mucho más de fiar. El universo, que otros llaman biblioteca, hoy es más esperanzador que ayer. Felicitaciones por esta nueva hoja de ruta que seguro llevará a sus lectores a recorrer caminos inciertos. Pero ¿acaso qué sentido tendría si así no fuese? Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias por tus palabras. ¿Sí? Y muy, muy interesante la lectura del trabajo grupal que han hecho. Es motivador y uno podría decir que es uno de los tantos caminos a transitar a partir de los conceptos del libro, ¿no? Totalmente. Bueno, como último orador me presento, soy Ariel Misuraka, arquitecto, especialista y magíster de lógica y técnica de la forma, profesor titular de un taller vertical de morfología en la carrera de arquitectura y en la maestría titular del taller de producción y representación de la forma, el primer taller, y tengo la suerte que hemos construido entre todos este camino de poder estar en el taller 1, al principio, en el inicio de cada año lectivo, y también ser profesor en el taller de tesis 2, casi en el último momento de los 2 años de la cursada, y entonces eso hace que uno tenga la emoción de ver cómo van evolucionando, transformándose en su pensamiento y en su mirada cada uno de los maestrandos. Presentar el libro Sistemática de las Conformaciones, el título dice Sistemática de las Conformaciones y abajo dice Roberto Doberti, Liliana Giordano, ¿no? Obvio que para los que compartimos tantos años juntos, no son Roberto Doberti y Liliana Giordano, son Robert y Lili, ¿no? Entonces, para nosotros esa conjunción de la abreviación de los dos nombres es un solo nombre. Para nosotros, Robert y Lili termina siendo casi como Ortega y Gasset, ¿no? El libro se materializa, es una sola persona, que es la conjunción de ambos, escribiendo este libro. Un libro que si muchos de los que compartimos amistad, sueños y enseñanzas que nos han dado ellos dos, que son nuestros maestros, aquel libro hace ya más de 10 años presentado, Espacialidades, muchos de nosotros lo tomamos como la Biblia, que por oposición es rojo, parece ser como, no sé, el Nuevo Testamento, digo, ¿no? Entonces, que es como la reelaboración de algunas cosas que se dijeron en Espacialidades. Y esta emoción, orgullo, satisfacción, felicidad que nos genera la presentación del día de hoy, parafraseando con el título, es la sistemática de las emociones, ¿no? Uno podría hacer una tipificación, clasificación de todo lo que sentimos cada uno de los que estamos hablando. Me voy a permitir contar 2 anécdotas para después hacer algunos comentarios del libro. Desde hace ya algunos años, casi sin interrupción, salvo esta maléfica pandemia, cada 15 días nos juntábamos con Robert y Lili en la casa de ellos a tomar unos mates o un café o compartir alguna cosita dulce y charlar sin agenda, digamos, ¿no? Y las charlas nuestras siempre van desde lo académico a lo político, de las conformaciones a la poesía, de lo cotidiano
hasta lo futbolero, digamos, ¿no? Hablamos de todo. Pero siempre, cada vez que llego a la casa de ellos, Robert o está saliendo del pasillo que viene del estudio, o ya me está esperando con algunas hojitas en la mano, ¿no? Ciro. Y entonces esas hojitas me transportan a, no sé, creo que era un 8, 7 o 9 de enero, no recuerdo, no lo apunté. Por favor, ¿podés apagar el micrófono, Carolina? Gracias. Supongamos un 8 de enero, de hace algunos años, aparece Robert con unas hojitas para compartir el desarrollo de la que después se llamó Lírica, en nombre a su querida y amada Perras de Ambos, Lira, que bien explicado está en la página 297 del libro, o en otros momentos que entraba al departamento de ellos y me acuerdo un día que Liliana me dice vení, y me lleva para el estudio, me sienta al lado de la computadora y me muestra una cantidad enorme de insinuaciones que estaba trabajando desde el nivel poético y artístico, que son maravillosas, y que han sido expuestas en algunas exposiciones de la maestría. Pero uno de esos días, y siempre, obviamente, como no puede ser de otra manera, en esas hojitas siempre había alguna poesía o texto poético que cerraba nuestras reuniones. Con eso cerrábamos, me despedía y me iba hasta dentro de 15 días. En uno de esos días, yo pregunto, ¿cómo andan? Y así, sin cambiar el gesto de la cotidianeidad de las charlas, me dicen acá, escribiendo un tratado. Son personas que no paran, o sea, ¿cómo escribiendo un tratado? Lo primero que hice cuando me fui, después de charlar y que me contaron de qué se trataba, fue buscar por qué lo habían nominado tratado, porque siempre, hay que decir, ambos son muy cuidadosos en el uso del vocabulario, y cuando dijeron, no estamos escribiendo un libro, estamos escribiendo un tratado, obviamente que, bueno, uno dice, ¿qué me quiso decir con tratado? Y obvio que cuando vas al género literario, tratado es una obra escrita extensa y ordenada sobre una temática determinada para el uso didáctico, digamos, ¿no? Entonces ahí me quedó claro que la definición no era casual, sino absolutamente intencionada, como siempre suelen hacer. La otra anécdota tiene que ver con una estrategia pedagógica que tenemos en la maestría, que la llamamos integración, y que tenemos la suerte, los que dictamos los talleres, y obviamente los cursantes de la maestría también, de compartir clases con los cursos teóricos o los cursos temáticos. Y entonces el desarrollo de estos últimos años, digamos los últimos 13 años, que comparto este proceso de integración con teoría de la forma con Robert y con clasificación y generación con Liliana, he visto como nacer este embrión, ¿no? Y que se fue desarrollando y tomó tanto volumen que obviamente terminó en un tratado. No podía ser de otra manera, ¿no? Digamos que entonces, yendo específicamente al libro, el desarrollo de las sistemáticas de las conformaciones, yo voy a ser muy sintético, lo entiendo que está abordado desde dos dimensiones, ¿no? Que justamente coinciden con la primera y la segunda parte del libro, esos dos grandes capítulos, que es, por un lado, la clasificación y por el otro lado, la generación de la forma. Y obviamente que esas dos dimensiones que forman parte del libro
marcan una direccionalidad muy fuerte hacia la proposición. Y por ende, en el marco de nuestra facultad, a la proyectualidad, al proyecto. Es como decir, en la primera parte interpreto el mundo, entiendo el mundo para después transformarlo, ¿no? Esto de entender que no bastaba con definir una sistemática de ordenamiento y de tipificación de formas, sino que obviamente al abordar aspectos de la generación ya me meto de lleno en el proyecto y por lo tanto lo entiendo, lo comprendo, lo interpreto y lo propongo, ¿no? Eso a mí me pareció súper interesante y es lo que de alguna manera intentamos hacer a lo largo de toda la maestría y por ende este Nuevo Testamento será el segundo pilar en donde se asienta gran parte de todo lo que decimos y sostenemos. Y me quiero detener en el segundo capítulo, en la página 330, que ahí aparece una tercera cuestión, que es la conceptualización de una estética de las conformaciones, ¿no? Y entonces, a través de la triangulación que hacen entre conformaciones, estética, disparan todo el nivel de significación de la forma. Y entonces, obviamente, no solo de alguna manera hay un ordenamiento, una clasificación de esta sistemática de conformaciones, sino que se aborda el tema de la proposición a través de la generación de las formas, pero no solo eso, sino que aparte se desarrolla el nivel de significación y por ende, de alguna manera, haciendo el proceso inverso, uno dice, está trabajando el nivel de fundamentación de un proyecto, ¿no? Si uno lo mira desde el lado proyectual, toda esa parte última del libro aborda justamente los niveles de significación que las formas portan, o mirándolo del revés, un proyecto y su fundamentación. Así que bueno, con este comentario muy general, porque sabía que nos repartimos un poco lo que íbamos a decir cada uno para no hacerlo tan extenso, agradecerle a nuestros maestros, padres, disculpen, son amigos, pero son padres académicos, así que tenemos esta enorme emoción de compartir con ustedes la presentación de este libro que es maravilloso y como Nuevo Testamento reorientará muchas de las cosas que estamos haciendo en la maestría. Así que felicitaciones y gracias, que son las dos palabras que colman las expectativas de todos nosotros. Así que ahora le damos la palabra a Roberto y a Liliana para que hagan los comentarios que quieran acerca del libro. Bueno, en primer lugar, les digo lo comparto con Liliana, de nuestro agradecimiento por la presencia de todos ustedes y muy especialmente por lo que han dicho, por las presentaciones. No solo estoy agradecido, estoy abrumado por todo esto. Me parece que ya estoy en el Olimpo, pero bueno, uno puede creerse algunas cosas, entre ellas la del Olimpo. Ha sido para nosotros una tarea muy exigente y muy grata a la vez la construcción de este libro. A cada uno de quienes hicieron la presentación les tengo que agradecer las lecturas que han hecho, la posición que han tomado, el compromiso que han tenido. Pero voy a referirme particularmente a quien no está en el ámbito de la docencia, de la academia, que es a Cristina, quien desde Infinito ha posibilitado, porque un libro es
la tarea de los autores, pero es también la voluntad de la editorial de publicarlo. Y esto lo hemos hecho conjuntamente. Y también de Karina, que es la diseñadora gráfica, que ha puesto toda su capacidad al servicio del libro. Cuando yo la fui a ver a Cristina, conjuntamente con Liliana, lo hicimos porque queríamos tener algo así como la garantía que me había dado ya a través de espacialidades la calificación del texto. Uno lo escribe, lo produce, lo dibuja, lo conforma, pero el texto sale calificado o descalificado según también quién lo diseña y quién lo edita. Por otro lado, cada una de las presentaciones merecería un desarrollo particular que ahora no voy a hacer, luego se los haré a cada uno de ustedes. Bien, vamos ahora a decir algunas cosas acerca del libro y lo vamos a hacer teniendo como fondo algunas imágenes, un PowerPoint con imágenes de formas que están en el libro. Las palabras que decimos no van a estar vinculadas con la imagen, son como dos discursos paralelos. Como siempre, somos exigentes y le vamos a exigir a ustedes esta tarea de escuchar dos cosas. Escuchar lo que decimos y ver lo que presentamos. Y teniendo en cuenta que no tiene nada que ver una con la otra. Esto es lo que puede hacer un poco más atractivo la cuestión. Bueno, tendría que presentar acá. Ah. Sí. Sí. ¿Qué hay? No, pero no tengo ¿El Power abierto? No. Abrir el Power abierto. ¿Ahora? ¿Se ve? ¿Esto se ve o no? No. No, Robert, todavía no. Bueno, un momentito. Entonces, Vamos a minimizar. Voy a minimizar esto. A ver si podemos hacerlo alguna vez. una vez. El PowerPoint. Compartir. El Meet a veces es confuso. Ahora sí, ahora va. Ahora sí. Ahí está, ¿eh? Ahora estamos. Ahí está, Bueno. sí. Finalmente se logra. Empezamos entonces con Bueno. nuestra presentación. Empieza como Sí, corresponde primero la dama. vamos a comenzar entonces con la presentación a medida que van sucediendo las diapositivas. Decimos entonces que sistemática de las conformaciones es el fruto de muchas décadas de gestación o incubación, de procesos de reflexión y de construcción, de pensar y hacer. También nutrieron esta sistemática los aportes explícitos o apenas insinuados de estudiantes, docentes e investigadores de nuestras cátedras y proyectos de investigación. La forma siempre fue un centro principal de interés, casi de obsesión, tanto en la búsqueda de sus principios o lógicas de generación, como de los criterios o fundamentos de su clasificación. En rigor, ambas cosas a la vez y ambas cuestiones estrechamente imbricadas y rigurosamente encaradas. Nos planteamos metas ambiciosas, exigentes, casi podría decir excesivas, pero la forma nos convocaba y nos exigía no disminuirla, incluir sus potencialidades y amplitudes. Decir esto implica que el universo de las formas a ordenar o clasificar no debía tener limitaciones,
que no se trata en nuestra tarea de privilegiar y atender solo a un grupo de configuraciones consideradas excelentes y ya reconocidas. Se trata de ordenar el verdadero universo de las formas, casi la biblioteca de Babel, como señaló en la presentación, casi la biblioteca de Babel. Del mismo modo, los procedimientos de generación debían habilitar la producción del universo de las formas. Para los griegos, la palabra eidos significa conjuntamente idea y forma. No había distancia entre ellas. No estaban equivocados en esta exaltación de la forma, de esa maravilla que es la forma, cuya raíz etimológica se asocia también o esencialmente con ver, con mirar, con apreciar. Por eso, la calidad visual, la dimensión estética, está siempre conjugada con la racionalidad, con la lógica conceptual, y esta conjunción no solo la demanda la forma, sino también las tradiciones de todas las culturas, desde Atenas a Florencia, desde el Cusco a Beijing. Las formas emergen con la brillantez y amplitud de la entidad que contiene a todas las conformaciones que la experiencia nos presenta o la invención nos deslumbra. El mundo deja de ser mudo y petrificado para abrirse a la comprensión y la creación. La sistemática de las conformaciones quiere ser una hoja de ruta para emprender ese camino. Nuestra intención, o mejor, nuestra ilusión es que las conformaciones se desplieguen como si fueran una imaginaria bandada de mariposas, cada una con su particular configuración y brillantez, bandada que surca los cielos del plano y del espacio. En su vuelo pueden apreciarse la precisión de su formación y la casi infinita variedad de sus componentes. El texto se compone de dos partes. En la primera se determina la lógica de la distribución, es decir, la clasificación de las conformaciones que permite verlas en sus diferencias y en sus similitudes, reconocer así su complejo y sutil ordenamiento. Como primer paso hemos planteado los fundamentos de la lógica clasificatoria. Seguimos demarcando el universo de las conformaciones y en capítulos sucesivos elaboramos los progresivos niveles de especificidad. Los tipos y entretipos constituyen los grandes agrupamientos que organizan ese vasto universo. Las familias de conformaciones exploran en segunda instancia esos primeros deslindes y manifiestan la multiplicidad de las entidades que las componen. Un último nivel de especificidad está desarrollado a través de las series de conformaciones, instancia que habilita toda la lógica de las variaciones y transformaciones. Por último, hemos construido los caminos lógicos que permiten, a través de las cadenas de series, recorrer todo el universo y verificar la existencia de aperturas que el mundo de la experiencia nos provoca y el campo de la inventiva nos provee. En la segunda parte, siguiendo con la analogía de las mariposas, se muestra el pasaje de la larva a la crisálida. Se establecen los criterios y procedimientos para la generación de las conformaciones. Así, a partir de establecer las lógicas generativas, desarrollamos los capítulos que tratan de los principios generales y luego los que tratan de los principios particulares de generación. Mostramos la producción de conformaciones en el espacio unitario recíproco. Esto implica alterar así la ideología de la espacialidad cartesiana, esa espacialidad supuestamente objetiva donde reina la homogeneidad y la isotropía. Algunos ejemplos de procesos de generación con especial interés lógico y simbólico están expuestos en el capítulo siguiente. Culminamos el tratado, como era inevitable,
con las bases de una estética de las conformaciones. Como consecuencia de todo esto, se redefinen la noción y el valor de la forma. Las formas son entonces las entidades que contienen a todas las conformaciones que cada apariencia habilita. Se trata de las apariencias que la experiencia del mundo nos acercan o que la creación de la mente humana es capaz de crear. El lugar de la forma es ahora otro. Es el lugar en donde se alberga la ineludible y bienvenida polisemia. Es el lugar donde confluyen como totalidad las múltiples interpretaciones de lo real. Bien, bien, voy a leer ahora algunos segmentos del prólogo que escribí. Lo escribí, como es casi inevitable para los prólogos, lo escribí al finalizar un texto. Y esto ocurre en casi todos los textos y esto no escapa al principio. He desarrollado conjuntamente con Liliana este trabajo que recoge otros anteriores. Los amplía en algunos casos, los modifica o los refuta en otros. Incluye sectores inéditos y finalmente lo presentamos como un tratado. Los contenidos de esa elaboración se elaboraron durante un largo periodo. Hubo muchas transformaciones, aportes, idas y vueltas. Todo ello necesario para alcanzar este resultado. Más adelante contaré este periplo, extenso e intenso, pero ahora me urge responder una pregunta anterior y crucial. ¿De qué trata este tratado? ¿De qué trata este tratado? ¿Cuál es su lugar en el campo de los saberes? Hay muchos textos teóricos o científicos que no están atravesados por esas preocupaciones, que están instalados con seguridad en un lugar, que saben sin vacilación de qué tratan. Pues bien, yo aconsejo dudar de esos textos, no tomarlos demasiado en serio. Daremos ahora nuestra respuesta. ¿De qué trata? El texto trata sobre las conformaciones, lo que dispara las preguntas acerca de qué son las conformaciones. En rigor, el trabajo es el intento persistente por establecer qué son ellas. Para eso utiliza una estrategia. Las muestra, las separa, las recombina, las despliega. Hace lo que un buen mago de feria hace con un mazo de cartas. Una aproximación correcta es sostener que su lugar, su campo de instalación es la morfología. Pero las conformaciones y la morfología tienen una amplitud variable. Depende de la mirada con que se las atienda. Para cubrir casi todo lo existente o constituir un recorte muy parcial y específico. Se asemejan a los gases que ocupan tanto espacio como lo determina la dimensión del recipiente que los contiene. Una sistemática de las conformaciones está en la base de la morfología. Es el primer escalón, el sustento necesario para los ulteriores desarrollos. Las teorías se desarrollan de muchas maneras, pero en general podemos asimilar esos desarrollos, por un lado, a las ramas, hojas o frutos, y por otro lado, a las raíces. Siempre resulta necesario revisar las raíces, alimentarlas. En las teorías, a diferencia de la metáfora botánica, las raíces pueden ser renovadas, y más aún pueden no haberse establecido hasta mucho después que otros sectores hayan florecido o resecado. Pues bien, una sistemática de las conformaciones ocupa ese mismo lugar básico, primordial y soterrado, puesto que entendemos aquí por conformaciones a las unidades básicas que son entendidas o percibidas como formas. Habrá otras instancias que no están aquí incluidas, instancias que traten sobre los modos en que ellas se organizan, se complementan con las otras variables visuales, tales como el color, la textura, que traten sobre sus vinculaciones con los procesos de diseño, con las instancias de su concreción material, con sus circulaciones sociales, con los significados y valores que mencionan.
Pero este lugar primero no debe ser ignorado. Es esencial para la consistencia de los desarrollos ulteriores y será necesario revisarlo de manera incesante. Es fácil advertir que los estudios acerca de la vida o la materia no comenzaron por esos lugares básicos. Más bien, la propia existencia de esos lugares fue reconocida por la construcción de elaboraciones particulares y muchas veces extraordinariamente potentes. Lo mismo pasa con la morfología. Si no hubiera desarrollos creativos de formas, análisis de las percepciones, leyes particulares buscando explicar la real o supuesta perfección de hechos de la naturaleza o de la cultura. Sin todo esto, el requerimiento de trabajar en este nivel básico no hubiera ni siquiera aparecido en el horizonte. Pero una vez que aparece el llamado, nos convoca. Como dije, esa convocatoria es de larga data. Tuvo periodos de apaciguamiento, otros de descubrimientos y desvelos, y ahora esta instancia de sistematización. Contaré algunas estaciones de este periplo para desalentar toda ilusión de una tarea lineal y tranquila. La historia comienza hacia 1965, cuando hice los primeros estudios acerca de la seriación de las conformaciones. Esos trabajos me abrieron las puertas del Instituto de Arquitectura que dirigía César Chanelo, y ingeniosamente me apoyó e impulsó para ampliar la investigación. Unos años después, esos trabajos se concretaron en lo que llamé sistema de figuras. El sistema de figuras nació con buena fortuna. Por esos años, Humberto Eco visitó la Argentina y se lo pude mostrar. Le interesó especialmente por lo novedoso y riguroso del enfoque y lo consignó como bibliografía en artículos y en su tratado de semiótica general. También hay un tratado de semiótica general. Asimismo, lo pusimos como campo de trabajo de los estudiantes en la materia de visión que yo dictaba en la Universidad de Belgrano. Liliana Giordano, quien hacía sus primeras armas en la docencia, condujo al grupo de alumnos y enriquecieron el tema con nuevos ejemplos y criterios clasificatorios. El entusiasmo de los alumnos nos llevó a organizar la confección de un atlas parcial, pero interesante y riguroso. El material teórico y el atlas fueron presentados a las autoridades de la universidad y nos otorgaron el premio Facultad al mejor trabajo de investigación en su campo. Después de haber sido revisado por el eminente epistemólogo y matemático Ricardo Gómez, fue publicado por la revista Suma en 1971. Dos trabajos puntuales que realicé en colaboración con las diseñadoras industriales Patricia Muñoz y Adriana Cortese en 1982 y 1983 recibieron los premios Lápiz de Plata a la producción teórica en diseño, premios que discernía el Centro de Arte y Comunicación, muy prestigioso en ese entonces. Hace 15 años, Liliana Giordano se hizo cargo de la temática dictando la materia Clasificación y Generación en el posgrado en Lógica y Técnica de la Forma de la FADUBA. Poco después, lo cuestionó por insuficiente, lo despanzurró y lo amplió de una manera para mí insospechada, haciendo surgir los entretipos. Esto sacudió fuertemente al sistema y entonces empezamos a trabajar conjuntamente, incorporando las modalidades de las conceptualizaciones y las manifestaciones, y estas a su vez escindidas producidas en laboratorio y las mundanas, o sea, las elaboradas en el ámbito de la investigación y aquellas que se ubicaban o se ubican en el campo de la experiencia cotidiana. Esto fue presentado por Liliana Giordano en un congreso de la Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina, SEMA, realizado en 2015. Este propio trabajo de sistematización problematizó varias cosas y exigió precisiones y ampliaciones. Lo narrado hasta aquí toma la dimensión clasificatoria de la sistemática de la conformación. Veamos ahora qué pasó
con la sistemática generativa. Incluimos y ejemplificamos algunos principios ya conocidos como las operaciones de simetría, pero no nos privamos de su crítica y de una propuesta de ampliación de las mismas. Asimismo, planteamos varias lógicas no habitualmente consideradas, tales como el principio de reciprocidad, principio que se verificó particularmente fecundo, al punto tal de generar a partir del mismo una nueva espacialidad en la que las conformaciones se presentan y se transforman de manera inesperada, pero lógicamente consistente. Vimos también la necesidad de explicitar una estética de las conformaciones que incluye sus profundas relaciones con el campo de la significación. La descripción, relativamente extensa, podría todavía ser mucho más detallada y tediosa del proceso de construcción de esta sistemática de las conformaciones. No tiene solo un objetivo de información, tiene también un objetivo pedagógico o metodológico. Se puede verificar que la investigación no es un recorrido sobre una línea previamente marcada, según prescripciones que los adoradores de la metodología suscriben. No hay primero un plan general con hipótesis, objetivos y operaciones prolijamente redactadas. No se avanza solo guiado por criterios lógicos, ni por la validación permanente de principios, tales como deducción, inducción, aducción. Por el contrario, en la elaboración hay momentos de perplejidad, a veces entusiasmados por la belleza de una conformación que nace al influjo de la teoría, otras veces confundidos por contradicciones internas que obligan a desmontar tramos que se creían consolidados. En definitiva, no existe una metodología contra todo riesgo, ni que encamine pasos seguros, aunque ya muchas veces mencionado vale el verso del poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todo esto no implica que un trabajo de esta naturaleza no requiere de precisas condiciones de consistencia lógica, de ordenamiento expositivo y de ejemplificaciones esclarecedoras. Sin interés por el universo que se tiene entre manos, sin obsesión por descubrir, o mejor dicho, construir su estructura interna, sin exaltado fervor por seguir avanzando, es altamente improbable que la investigación alcance su meta. Pero hay algo más decisivo. Sin esas condiciones obsesivas y fervorosas, no vale la pena elaborar ningún producto teórico. Quizás sin pasión y fervor no valga la pena elaborar nada. Bueno, vamos a terminar, o más o menos, esta presentación con lo que podríamos llamar elogio a la morfología, o acentuando la cuestión, podríamos hablar de una elegía de la forma. El poeta, el escritor, el narrador, realiza su tarea utilizando como materia a las palabras y teniendo como escenario el discurrir del tiempo. Sin embargo, hay momentos en los que el narrador siente que el significado de las palabras se convierte en un lastre, en una limitación por mucha precisión o asociaciones metafóricas que conlleve. Momentos en los que el significado parece ser una barrera que restringe la intención más profunda de su decir. Siente o presiente que la reiteración del inevitable juego social de las palabras, en cierto modo, la ha mellado. Sabe que solo ese juego social hizo posible la palabra y que el destino final de las palabras es ese inmenso mar de su ir y venir. Pero eso no aquieta su necesidad de producir un sentido que esté más acá o más allá del significado que recubre a las palabras.
Le parece que ellas son como las piedras que se redondean por la erosión prolongada y permanente. Piedras que entonces tienden a acomodarse solas, resbalando unas sobre otras según leyes inexorables. Anhela entonces palabras que sean como esas piedras, con bordes afilados, con resaltos inesperados, con aristas brillantes. Piedras cuyo anclaje es complejo pero vigoroso. Asociaciones que permiten inferir huecos profundos y misteriosos. Entonces, el poeta, el escritor, se aproximan a la música, verifica que ahí, en ese devenir de los sonidos, en la cadencia que imponen al tiempo, se realiza ese sentido ontológicamente anterior al significado. Reconoce entonces un lugar o una instancia donde aquello que pretendía tiene una concreta manifestación, una concreta y también rigurosa e imaginativa manifestación. Guiado por esa maravillosa abstracción, recoge la sonoridad y el ritmo y el temblor también maravilloso de las palabras y la posibilidad siempre abierta de renovar el significado, de asociar de manera primordial ese significado con el sentido. En rigor, solo después de esa experiencia es verdadero poeta, escritor, narrador. La morfología es para el arquitecto, para el diseñador, para el artista plástico, la música que renueva y constituye. Es que hay un momento en que la materia básica constituida por las formas desplegadas en el espacio parecen opacarse en su incesante ser objeto de uso, ámbito de cobijo y convergencia, o ser representación del árbol, cuerpo o el cielo estrellado. También el arquitecto, el diseñador, el artista requiere la plenitud primaria y escueta de las formas sin el acomodamiento de los usos ni las referencias a lo ya conocido. La morfología, donde brilla y se construye un sentido previo al circuito de inserción e intercambio, está dotada de la misma exigencia de precisión y de imaginación originante que la música. Otra vez, en rigor, solo después de esa experiencia será verdadero arquitecto, diseñador, artista. Su trabajo volverá al circuito social, condición determinante e ineludible, pero volverá cargado de esa plenitud que supone en la misma configuración espacial el sentido y el significado. El receptor efectivamente lúcido y sensible percibe esa música por debajo de la trama de las palabras y esas formas subyaciendo en las imágenes icónicas y en la funcionalidad y materialidad de las producciones del hábitat. Ponerlas a la luz es tarea difícil pero esencial y es abierto camino al aprendizaje. Como decíamos, el escritor y el diseñador solo son tales si en lo profundo de su ser saben y ejercitan sus actividades, dejando sonar el correlato de la música a través del ritmo y la sonoridad de las palabras y posibilitando la aparición de esas formas primeras a través de las que configurando útiles y los mensajes informativos. Entonces, todo es nuevo, no novedoso, sino auténtico. Entonces, hay poesía, escritura, diseño, arquitectura y arte. Bien, como es inevitable,
ustedes tendrán que soportar ahora la lectura de una fábula con la que suelo cerrar casi todas las cosas. Entre otras cosas, cerré con fábulas de acercamiento a Liliana. Bien, fábula de tréboles y luces. Estaban reunidos en el centro de una sala de techos tan altos que apenas se vislumbraban, y de paredes de contornos imprecisos, con pesados cortinados que se movían lentamente, modificando sombras y tonalidades. La luz era densa, como una neblina brumosa. Parecía más una combinación de opacidades y recovecos que de claridades y transparencias. Fue entonces cuando uno de ellos dijo: a mí la forma no me interesa, solo me importa el fondo, no ese ropaje que distrae y entorpece. Otro le replicó, compartiendo y al mismo tiempo refutando esa aseveración: a mí la forma no me interesa, solo me importa la materia, no esa idealidad evanescente que me opaca y disimula. El tercero confirmó y alteró: a mí la forma no me interesa, solo me importa el significado, no esa mensajera inútil y distorsionadora. Podría haber habido más, pero nos quedamos con estos tres, porque en las fábulas y hasta en la historia, las cosas y las personas suelen venir en grupos de tres. Desde las hojas de los tréboles, los reinos de la naturaleza, los grandes filósofos griegos, los autores de tragedias, los racionalistas, los empiristas y hasta los tres chiflados. Las cosas suelen venir así, de manera que sigamos adelante. El primero de los tres despreciadores de la forma, al ver el tiempo, se sintió angustiado. Sin tener de dónde asirme, este fondo parece no tener fondo. Me hundo, me anulo. El fondo es demasiado hondo, dijo, no sabiendo que fondo y hondo tienen el mismo origen y que el cambio de la F en H es algo que la lengua castellana hizo a destajo. Enseguida, el segundo de ellos exclamó: la pura materia de pronto se apelmaza hasta sofocarme y de pronto se diluye hacia el vacío. Esto es un Big Bang recurrente que me deja sin aliento. El tercero no tardó en angustiarse. No puedo expresar el significado. Se ha convertido en pura entelequia, en ausencia de comunicación. El significado se está comiendo la cola. Me diluyo en la nada. Fue entonces cuando se iluminó el ámbito y apareció la forma. Bellísima, etérea, translúcida. Los tres al unísono dijeron: te pedimos perdón, te necesitamos. La forma respondió: no me pidan perdón, porque sin fondo, sin materia y sin significado, yo tampoco soy nada. Me aluno en el sueño. Ahora los cuatro, como las hojas del trébol siempre buscado, se juntaron y se preguntan cómo concretar esa unión necesaria para que las cosas sean cosas, el mundo sea mundo y los proyectos se construyan. La respuesta no es simple, no es un enunciado, es una actitud. Se trata de reconocer que el mundo no se entrega, que el mundo es una conquista laboriosa, que es labor de la mano, de los sentidos y de la mente. Cuando Faulkner dice: escribí este libro, eso ni de la furia, escribí este libro y aprendí a leer, o cuando Octavio Paz señala: la mirada da realidad a lo mirado, indican que leer y mirar están más allá de la mera mecánica. El universo de las conformaciones también está más allá de la mecánica y se asocia con la filosofía y la poética. Muchas gracias. Gracias.
Esta vez tenemos que Hola, Juan. Bueno, el protocolo de esta reunión, digamos, con la palabra de ellos ha finalizado. No sé si alguno quiere hacer algún comentario que sea muy breve para despedirnos y no desgranarnos y que vamos desapareciendo de a poco. Me parece que fuimos 90 y pico en un momento, ahora somos 84. Es la barra brava de la forma, así que si alguno quiere hacer algún comentario, que sea breve, así nos despedimos todos al mismo tiempo. Yo estaba revisando qué otros libros tengo acá a mano de Ediciones Infinitos y encuentro La percepción del mundo visual de James Gibson, El lenguaje de la visión de Georgi Kepes, La imagen de la ciudad y La nueva visión de Moholy-Nagy. O sea, 4 clásicos a los que se suma ahora el de Robert y Lilly, que sin duda va a ser un clásico, pero con la ventaja de que está escrito directamente en castellano. Estas otras son traducciones que nos regala Ediciones Infinitas. Así que bueno, agradecidísimo a los autores y a la editorial, por supuesto. Gracias, José Luis. Gracias. Muy bueno, José Luis. ¿Algún otro comentario? Quisiera agregar una cosita que me sale del corazón. Yo creo que ya Robert les agradeció infinitamente a quienes presentaron el libro y a todos los que están compartiendo este momento muy importante para nosotros. Pero yo no puedo dejar de ser profesora de grado, aunque me haya jubilado. Y creo que en las páginas de este libro percibo la presencia de los estudiantes, que me parece que son la fuente de inspiración más grande que hemos tenido. Entonces, a ellos en este recuerdo virtuoso y virtual. Gracias. Bueno, como siempre, viste que cuando tomábamos confianza le decíamos Robert y Lilly, pero cuando no teníamos tanta confianza le decíamos los Dobertis, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la famosa frase que algunos de nosotros utilizamos en nuestro grupo más pequeño. Cuando escribiste el libro Espacialidades, decíamos, Dios Berti dejó el legado. Y ahora hay que agregarle una S, es Dios Vertis, ¿no? Porque están incluidos los dos. Gracias por bajar a la tierra y generar estos libros. Gracias, Ariel, por todo. Gracias por todo. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Si no, damos por finalizada la reunión. Agradecemos a todos la presencia. Los cursantes y los profesores que les toque dar clases se quedarán en sus lugares de Meet correspondiente. Y a todos los demás, decirle que los queremos a todos, que sentirnos acompañados con la presencia de todos ustedes nos reconforta, nos anima y es un mimo a este año tan difícil, pandémico, y que con algunas personas que han partido de nuestro mundo, de la Tierra, nos mantienen permanentemente tristes porque a lo largo de esta pandemia, en este año han sucedido muchos decesos, así que vernos a todos juntos nos da ánimo, fuerza y esperanza. Así que agradecerles a todos, por supuesto a los Dios Vertis, por lo que nos han compartido y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias a todos.